Pues gracias por acompañarnos en esta tarde, hermanos. Día miércoles ya 28 de octubre. Solamente faltan 3 días más, hermanos, para que se acabe el mes. Bueno, el Señor ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha guardado, que nos ha ayudado a seguir adelante, hermanos, en esos tiempos difíciles. Y siempre será bueno. Así que vamos a iniciar, hermanos, con una palabra de oración. ¿Qué les parece? Y así vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Padre mío, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, que tienes con nosotros. El día de hoy, Padre, nos juntamos aquí todos unidos. Aunque no estamos presentes en cuerpo, estamos conectados, Señor, en unión con tu Espíritu. Y Padre, esta tecnología nos permite vernos e incluso escucharnos, Señor. Y Padre Santo, queremos nosotros darte gracias por ello. Sin esto, Señor, no sería posible seguir adelante en estos tiempos que nos obligaron, Señor, a retirarnos. Pero te damos gracias porque en todo tú tienes el control, Señor. Tú ya sabías, Padre, que iba a pasar esta situación y preparaste nuestras vidas, preparaste nuestros corazones, preparaste todo, Señor, para que pudiésemos, Padre, estar listos. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder mantenernos firmes a tu palabra mientras la escuchamos, que tu Espíritu nos hable el día de hoy a través de tu palabra, que puedas gozarte, Señor, en estas alabanzas que nosotros traemos para ti y que nos ayudes a crecer más y más conforme a la estatura de Cristo. Pido por mis hermanos que vienen en camino, Señor, a escucharnos, que tú les bendigas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a iniciar con un canto. ¿Qué les parece? Este canto lleva por nombre ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hermanos, ¿qué sería de nosotros? Yo la verdad que no me lo imagino, ni me lo quiero imaginar, hermanos. Muchas veces he dicho que yo me imaginaría, bueno, perdido, para empezar, sin Cristo. Y la verdad que a veces pensaría que ni incluso me imaginara vivo, porque la vida de pecado nos lleva siempre a la perdición. Hay un canto muy lindo que también me gustaría entonar, hermanos, ya por nombre Hosana. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Vamos a estar, hermanos, recuerden, orando y teniendo tiempo por
peticiones, pero antes me gustaría, hermanos, recordarles simplemente la próxima semana, domingo, 11 de la mañana, estaremos en nuestro servicio ahí en Caldwell. Estaremos viendo, hermanos, todavía acerca de las parábolas. En esta ocasión, hermanos, este próximo domingo, estaremos viendo una parábola muy linda que nos hace pensar mucho. Y aunque no voy a hablar de ella, ¿verdad? Porque vamos a hablar de ello el domingo. La parábola es la parábola del fariseo y el publicano. Y va a llevar como subtítulo: solo Jesucristo puede justificarnos. Así que le invito a que esté con nosotros listos para acompañarnos el domingo aquí en la ciudad de Caldwell, en nuestra iglesia, a las 11 de la mañana. Y bueno, puede verlo también a través de Facebook. También me gustaría, hermanos, recordarles que si usted conoce a alguien, hermanos, o le gustaría invitar a alguien en el área de Ontario, también tenemos otra iglesia allá, que aunque tiene el mismo nombre, hermanos, es una iglesia diferente en otra ciudad. Y bueno, allá tenemos los servicios, los días domingo también, pero estos a las 4 de la tarde. Entonces, si a usted le gustaría compartirle a alguien que tenemos una iglesia bautista, una iglesia con enseñanza bíblica sana, ahí en Ontario, Oregon, bueno, ahí está. Más tarde también aquí pondré la información de dónde está la iglesia, pero les invito a que compartan esta información. Así que, hermanos, esos son los los anuncios que tenemos. Y bueno, recordando también que sigan orando, hermanos. Hay varios hermanos que ahorita están en recuperación en sus cuerpos. Me gustaría, hermanos, que notaran nuestro hermano César, aunque ya está en casa, aún se sigue recuperando. Él muy probablemente nos acompañará este domingo ya en la iglesia. Esperamos en el Señor, pero ya saliendo adelante. Así que recuerden, oren por él, hermanos. Recuerden orar también por nuestra hermana Emma para que ella pueda continuar adelante, que su salud pueda mejorar 100%. Nuestra hermana María Valdés también tenía un poco de dolor en su cuerpo y pedía que oráramos por ella. También, hermanos, me gustaría que oráramos por el pastor Eddie Hancock, que es el pastor de la iglesia Cross Point aquí en Caldwell. Él nos notificaron el día de ayer, martes, bueno, por la noche, que ayer iba a tener una cirugía para remover cáncer. Es algo que a nosotros nos tomó por sorpresa, pero que Dios sabía. Y nosotros hemos estado orando ya por él, así que les pido que sigan orando por el hermano Eddie de la iglesia Cross Point Church aquí en Caldwell. También, hermanos, recuerden orar por su hermana María Vázquez. También ha estado un poquito adolorida nuestra hermana. Ya es una hermana mayor, pero necesita de nuestras oraciones. Una linda hermana que siempre ha orado también por nosotros en la iglesia. Así que si hay alguien más, hermanos, que tenga alguna petición que le gustaría que oremos por ello, déjenos saber durante la semana y nosotros vamos a estar orando por ustedes. ¿Por qué no vamos al Señor en oración? Si usted no compartió aquí en el Facebook alguna petición, le pido que mientras oremos usted se la exponga al Señor, que el Señor lo está escuchando a usted, y conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, Él va a responder nuestras oraciones. Así que vayamos al Señor en oración. ¿Qué les parece, hermanos? Padre mío, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, Señor. Padre, el día de hoy queremos venir con corazones agradecidos por lo bueno que ha sido en nuestras vidas y por lo bueno que eres en general, Señor. Padre, todos los días tus misericordias, Señor, nos sorprenden al ver tu amor incondicional, Señor, al ver cuánto, Señor, tienes paciencia con nosotros, que te fallamos a diario, pero aún así, Señor, nos demuestras que nos amas, Señor, y que tus promesas son eternas, siempre fieles y nunca cambian, Señor. Por lo tanto, venimos a ti en dependencia, Señor, absoluta, diciéndote, Padre,
No podemos ir a alguien más porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Por lo tanto, queremos traerte ante ti, Padre, algunos hermanos que han estado enfermos, Señor, que han pasado tiempos difíciles en esta semana y queremos, Padre, pedirte por nuestro hermano César, que le ayudes a recuperarse por completo, Señor, que no venga ninguna situación posoperatoria, Señor, y que todo vaya bien en su salud, que su cuerpo, Señor, se recupere al 100% y que esto que pasó, Señor, no afecte, por favor. Haz tu voluntad en su vida, Padre. También queremos pedirte por nuestra hermana Emma, Señor. Sabemos que aún está en proceso de recuperación, pero pedimos que seas con ella, Señor, guardándola en estos tiempos difíciles, Padre. Recordamos también a nuestra hermana María Valdés, Señor, que estaba un poco adolorida, Señor, también, y a su esposo, mi hermano Jorge, Señor, que aunque no nos pueden ver, Señor, por el Facebook, ellos siguen orando y en comunión con nosotros, Señor. Pedimos también, Padre, por el pastor Eri. Señor, nosotros fue una sorpresa el saber que él estaba batallando, Señor, con cáncer o que incluso iba a tener una cirugía, Padre. Pero él es tu siervo, él es tu hijo. Y tú, Señor, sabes todo. No hay nada, Padre, que se escape de tu conocimiento. Pero nosotros como hijos tuyos, como hermanos en la fe, con todos aquellos que proclaman e invocan tu nombre, Señor, nos dolemos también por las situaciones que pasan nuestros hermanos. Y solamente te pedimos que hagas tu voluntad en la vida de nuestro hermano Eri, Señor. Pedimos que tú lo sanes, es nuestro deseo. Sánalo, erradica todo ese mal, Señor, que hay en su cuerpo. Pero queremos que te glorifiques en él conforme a tu voluntad, Señor. Confiamos en ti, sabemos que ellos confían en ti, pero le pedimos fuerza en estos tiempos difíciles para la familia y también para su iglesia, Señor. Padre, tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Pedimos también por nuestra hermana María Vázquez, Señor, guárdala, Señor, por estas situaciones que están pasando en su cuerpo, Señor. Padre, si alguno de mis hermanos que me están escuchando no expuso una petición, pero hay algo en sus corazones, Señor, o hay alguna situación difícil que está pasando, Padre, pedimos que tú ahí donde están ellos escuchándonos y orando, puedas responder, Señor, su petición conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu voluntad y tu soberanía, Señor. Confiamos en que tus respuestas, Señor, y tus decisiones son las mejores para nuestras vidas, Señor. Y Padre, por último queremos pedirte por la iglesia en Caldwell y la iglesia en Ontario, Señor. Son tus iglesias. Nosotros simplemente somos tus siervos, Señor, y estamos aquí para servirte, Padre. Pero ayúdanos a enseñar, a gobernar la iglesia de una manera correcta, una manera que te glorifique a ti, en la cual todos ellos y nosotros como miembros, Señor, podamos crecer en madurez, podamos crecer también tu reino. Haz tu voluntad, Señor, en estas dos iglesias. Y principalmente, Padre, que tú seas el que se lleve la gloria, pero que solamente tú la mereces, Padre. Si hay alguna cosa, Padre, que no hemos hablado, tú la conoces. Ponemos en tus manos, Señor. Prepara nuestros corazones para este estudio. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Si recordamos, la semana pasada estuvimos viendo acerca del discernimiento que Dios nos da, de la forma como nosotros entendemos la palabra de Dios, y esto es gracias al Espíritu Santo. Ahora hablamos un poco acerca de la obra del Espíritu Santo, hermanos, y es bueno recalcar un poco acerca de esto nuevamente y no mucho, porque el Espíritu Santo, hermanos, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, viviendo en nosotros como sello de la seguridad de nuestra salvación, también es aquel que nos guía y nos enseña a caminar en santidad y en madurez. Pero había un problema, hermanos, que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y hermanos,
Pensamos que Pablo ya les había dicho a los hermanos corintios acerca de las situaciones cuando ellos estaban desenfocando y estaban mirando a Pablo, a Apolos, a Pedro como líderes, y se estaban olvidando de que el líder supremo, soberano y principal de la iglesia y de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Y lo vimos esto, hermanos, desde el capítulo 1, y pareciese que ya hubiera quedado completo esa exhortación. Pero lo que nos llama mucho la atención de lo que estaremos viendo hoy, hermanos, en el capítulo 3, es que el apóstol Pablo nuevamente vuelve a mencionar esa problemática que estaba existiendo en la iglesia al mirar que los hermanos no eran maduros. Ahora, es muy probable que dentro de la iglesia de Corinto hubiese personas que estaban escuchando este mensaje y que no eran creyentes. Pero también había una gran mayoría de personas en la iglesia que sí eran creyentes. Una iglesia es un lugar compuesto de personas que han sido salvos por la sola fe en Cristo. Estos son creyentes. No puede existir una iglesia de Cristo sin creyentes en Cristo. Pero sí puede existir iglesias cristianas con personas que no son creyentes. Claro que sí, hermanos. Tú y yo posiblemente estuvimos muchos años en la iglesia sin ser creyente, hasta que en verdad la obra del Espíritu Santo nos trajo a conocer a Cristo. Pero Pablo, hermanos, había enseñado a varias iglesias, hermanos. Estamos hablando de 13 cartas, que aunque algunas de ellas se repiten, ¿verdad? Y a excepción, digamos, de Filemón, que no es prácticamente una iglesia, sino a una persona. Las demás cartas están enviadas a iglesias: Éfeso, Corinto, Tesalónica, Gálatas, Roma. Esos lugares, hermanos, a donde Pablo está enviando, Filipos. Lugares a donde Pablo estuvo enseñando la sana doctrina. Lugares a donde Pablo estuvo enseñando, y el propósito de la enseñanza de Pablo era que los hermanos aprendieran y creyeran y maduraran, crecer. Hermanos, muchas veces la vida cristiana es comparada a un nacimiento. Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y hablamos acerca de nuevos creyentes, nuevas personas que hemos nacido. Y si nosotros comparamos eso, hermano, a la biología natural o al crecimiento de una persona, vemos que una persona nace y va creciendo. No se queda en el estado de un bebé. Lo natural estamos hablando. Sino que van creciendo, y conforme su crecimiento también vemos nosotros que va adquiriendo o necesitando diferente tipo de alimento. Ahorita estaremos viendo eso. A un bebé, hermanos, no le puedes dar un pedazo de carne grande y decirle: órale, aquí está el pedazo de carne, cómelo. No. Un bebé, aunque necesita nutrientes para crecer, no necesita eso. Tiene específicos. Pero a una persona adulta no le puedes dar la comida de un bebé, porque no le va a ser suficiente, porque ya pasó esa etapa de crecimiento. Y aunque sigue creciendo, la comida tiene que ser diferente, tiene que ser más sólida, tiene que ser algo que llene, ¿verdad? Haremos ahorita esa comparación y lo estaremos hablando de ello. Pero te invito, hermanos, que vayas conmigo, si tienes tu Biblia, o que me escuches. Primera de Corintios capítulo 3, estaremos viendo los versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, hermanos: de manera que yo, Pablo hablando, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Hermanos, nos encontramos con, como puse el título de hoy, una exhortación y un llamado. El llamado primero es a la madurez y la exhortación, no quiero usar la palabra regaño, pero va ahí incluida, a la inmadurez. Hermanos, ustedes saben que como cristianos, creyentes en Cristo, se nos ha dado al Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina y que por él discernimos la palabra de Dios. Y como tal, nuestra forma de ver el mundo ha cambiado por completo. Ya no hacemos las cosas que simplemente nuestros deseos carnales antes hacían por costumbre. No. Nosotros ahora nos detenemos antes de pecar porque sabemos que nuestro compromiso con Dios es la santidad y el Espíritu Santo nos recuerda, nos redarguye acerca de estas situaciones. Por lo tanto, nosotros nos quedamos pensando que nuestra vida es diferente. Pero hay una realidad, hermanos, que también me preocupa. Y preocupa la Escritura, y Pablo lo estaba mirando, y es el hecho de que muchas personas, aun siendo creyentes, viven de una forma inmadura. Sí, es realidad, hermano, y no es algo para espantarnos el saber de que como creyentes vamos a pecar. Si alguien te dice que cuando Cristo te salva y te regenera de tus pecados, y vienes a él, ya no vas a pecar, alguien te está diciendo un evangelio incompleto o un evangelio con una falla. La Biblia nos dice que Cristo ha muerto para darnos vida y vida en abundancia, y nos ha dado la fuerza a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, para luchar contra el pecado. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros vamos a dejar de pecar en lo absoluto. No. Ahora, esto no estoy diciéndote a ti, hermano, para darte una forma de pensar, una ventaja, me fue la palabra que quería usar, un pretexto, esa palabra quería, no te estoy dando un pretexto para invitarte a ir a pecar. No vas a decir, el hermano Ismael dijo que la Biblia dice que como quiera vamos a pecar y bueno, vamos a darle. No, hermano. Porque la misma palabra de Dios nos dice que aunque estamos luchando contra el pecado, nuestro deber como creyentes, como regenerados, como reformados ahora en Cristo por su palabra, es luchar contra el pecado. Pero yo te digo esto por lo siguiente,
Porque Pablo está escribiendo a una iglesia donde hay creyentes que están viviendo de una manera inmadura. Incluso los compara Pablo al mundo de afuera. Ahora, hermanos, Pablo no está tratando de avergonzar a nadie creyéndose el mejor. No, Pablo lo que está haciendo, está poniendo un espejo, y el espejo es la palabra de Dios, y el espejo es el ejemplo de Cristo, para que toda esta iglesia que está viviendo en pecado se mire en ese espejo y diga: ¿me parezco a Cristo? ¿Estoy viviendo como Cristo? Y que cada uno de ellos haga un análisis personal que va a ser guiado por el Espíritu Santo a cambiar su forma de vivir. Hermanos, ¿qué tan malo es que alguien te diga que eres una persona inmadura? Para muchos es una ofensa. Y en el evangelio, en el camino del cristiano, que alguien te diga inmaduro, hermanos, deja pensando a uno. Hay muchas formas por las cuales podemos ser inmaduros nosotros, hermanos, pero ninguna de ellas es una excusa. Ninguna de ellas es válida. Alguien puede decir: yo no tengo la capacidad que usted tiene de tantos años de estudio. Y puede decir: es válido que usted no tenga tantos años de estudio como yo. Pero eso no le da el pretexto a usted que personalmente y en sus capacidades y en su nivel venga aquí a encontrar lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que nos da la sabiduría o nos da el entendimiento para poder entender la palabra de Dios no son los maestros en el seminario, es el Espíritu Santo. Y si tú eres creyente, si Cristo te ha salvado, entonces el Espíritu Santo está viviendo en tu vida. Pero muchas veces, hermanos, somos tan renuentes, somos tan irresponsables de no querer hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice aquí y se presenta, dice: hermanos, de manera que, dice, yo no puedo hablarles como a personas espirituales. En otras palabras, yo no puedo decirles: hermanos, qué bien están haciendo las cosas. Mira cómo están ustedes triunfando contra el pecado. Mira cómo ustedes están glorificando a Cristo en sus vidas y están viviendo de una manera tan santa, tan hermosa, tan de ejemplo. No, yo no puedo hacer eso, hermanos. Porque lo que estoy viendo ustedes es carnalidad. Están viviendo como los de afuera. Y eso es inaceptable ante los ojos de Dios. Hermano, no te estoy juzgando. Tú sabes cómo vives tu vida. Pero si tú eres un creyente en Cristo, que Cristo te haya salvado, que Cristo te haya regenerado, te llamó, te escogió, y tú no quieres ser obediente, entonces se llama eso inmadurez. Y los hermanos de Corinto estaban viviendo de una forma tan inmadura. Dice Pablo aquí: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Fíjese que anteriormente Pablo estaba diciendo: pero el hombre natural o carnal, versículo 14 de Corintios capítulo 2, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los hermanos no estaban escuchando la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, y estaban escuchando mejor al vecino, estaban escuchando mejor al de afuera. Ahora, quiero aclarar, hermanos, acerca de la dirección del Espíritu Santo. Hay que entender
que no es una vocecita por ahí que yo quiero escuchar, que no es algo que un relámpago me va a hablar en el día. No, esas señales fueron hechas para el inicio de la iglesia primitiva. Eso ya no sucede hoy en día. ¿Por qué? Dios te va a hablar y Dios sigue hablando hoy. ¿Pero dónde, hermanos? Aquí, en su palabra. En su palabra nos está hablando. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si nosotros no queremos buscar su palabra, si nosotros no queremos escuchar cómo Él nos quiere guiar, entonces seremos inmaduros. Pablo dice: os di a beber leche y no vianda. Y esta referencia, hermanos, también la encontramos en Hebreos. Y ahora, no es que Pablo haya escrito Hebreos, se supone que nadie sabe quién escribió Hebreos, ¿verdad? Solamente el Señor y el que lo escribió. Pero esta referencia la encontramos también ahí, hermanos. Y en Hebreos, el escritor de Hebreos, hermanos, capítulo 5, nos dice el versículo 12 en adelante: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el autor de Hebreos también está hablando a esta situación a la cual él escribe al pueblo de Israel, a los hebreos, y está diciendo: nosotros como creyentes ya tendríamos que estar enseñando a aquellos nuevos que vienen llegando apenas en la fe, aquellos que apenas el Señor ha salvado y que están nuevos. Pero tanto Pablo como el autor de Hebreos dice: pero lo que encuentro en ustedes es que parece que siguen en el mismo situación que como el día cuando les enseñé. Yo estaba pensando a qué se refería el apóstol cuando decía que les di a beber leche, o que todavía, como dice aquí el autor de Hebreos, tienen que volverse a enseñar lo básico. Y yo decía, pues lo básico del evangelio es la salvación en Cristo. Eso no es nada malo enseñar de nuevo, pero no se refería ahí. Hermanos, lo que estaba Pablo queriendo decir es que estas personas eran tan inmaduras y tan infantiles que necesitaban de alguien que caminara con ellos todos los días para decirles: no, eso es pecado, no lo hagas. No, aquello es pecado. No, esto es pecado. Fíjense, cuando uno es niño, necesitamos de los padres para que estén ahí guiándonos en las cosas que están bien, en las cosas que están mal, ¿verdad? Los necesitamos absolutamente a ellos. Pero miren, hermanos, cuando los padres le dicen al niño: esto es malo o esto es bueno, no solamente le están diciendo ese momento, les están instruyendo para que eso quede guardado en el corazón y cuando lo vuelvan a ver, sepan discernir, sepan entender que eso es malo y no lo hagan. Pablo hacía lo mismo con las iglesias. Estaba enseñando y les decía: esto y esto y esto y esto y esto es incorrecto porque ofende a Dios. Y aquí dice la palabra. Y Pablo esperaba que esa enseñanza se quedara grabada ahí y se hiciera práctica.
Pero después Pablo vuelve a escuchar de la iglesia y se da cuenta que parece que habló al viento. Porque necesitan, déjenme usar esta palabra, necesitan una niñera, alguien que los esté cuidando. Y esto es lo que se refiere el autor de Hebreos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Hermano, imagínate una iglesia de personas inmaduras, pero no porque no han crecido, sino porque no quieren crecer. Bueno, van a llegar a ser como la iglesia en Corinto, una iglesia que en vez de avanzar, da problemas. En vez de crecer, regresa atrás. Y Pablo, hermanos, vuelve a decir cosas básicas de esto. Dice, ¿cómo es posible que ustedes se comparen al mundo? Y yo creo que cuando Pablo les dice a los hermanos, ustedes parecen carnales todavía, personas que están viviendo en la carne, yo creo que mucha gente se iba a ofender cuando escuchara eso. Va a decir, no, Pablo, ¿yo cómo crees? ¿Cómo crees que yo voy a ser un carnal? Pablo contesta antes de que le pregunten. Dice, ¿por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolo? No son carnales. Hermanos, la iglesia seguía con la mentalidad de que yo voy a seguir este líder, yo voy a seguir este líder, y no es así. Pablo decía, ¿quiénes somos nosotros? Somos simples siervos de Dios. Dios es el que hace la obra. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento ese lo da Dios. No es tanto el que riega o el que plante, sino es Dios. Ciertamente, somos colaboradores con Dios. Es un gran privilegio. Pero la iglesia estaba tan metida en ese pensamiento. ¿Por qué, hermanos? Por la inmadurez. Hermanos, tenemos que llegar al punto de que tratemos de preguntarle menos al Espíritu Santo qué es malo, y le preguntemos qué es mejor para nosotros. ¿Qué me refiero con esto? Que lleguemos al punto en el que aprendamos, que se nos quede grabado en la mente y en el corazón qué cosas ofenden a Dios y qué cosas glorifican al Padre. Y entonces caminar sin preocupación. Cuando tú vas caminando en ese crecimiento espiritual, en esa madurez espiritual, ya no te preocupas tanto por ofender a Dios. ¿Por qué? Porque sabes que no lo vas a hacer. Y si se presenta la oportunidad, tu vida fuerte en el Señor, más la guía del Espíritu, te van a ayudar a que seas fuerte y rechaces. ¿Que vas a fallar? Es muy posible que caigamos, y eso hace una realidad, porque vivimos aún en este cuerpo que todavía se encuentra condenado. Pero nuestra alma ya ha sido justificada, ya ha sido salvada. Y un día también este cuerpo va a ser glorificado, hermanos. Yo no te estoy llamando inmaduro, hermano, no. Pero te estoy invitando en esta noche que hagas un autoanálisis. Siempre les digo eso, hermanos. Párate en el espejo y mira si te pareces a Cristo o no te pareces a Él. Y no es para desanimarte. Es para que mires en qué áreas tú estás fallando, en qué áreas no estás cumpliendo bien tu trabajo como hijo de Dios, y que trabajes más en esas áreas. ¿Por qué? Porque si seguimos en inmadurez, hermanos, no vamos a crecer. No vamos a llegar allá. Dios quiere usarnos, hermanos. Pero Dios no nos va a usar si nosotros no nos dejamos usar. Y no es que no querramos a veces porque no podemos, sino porque no queremos. Somos inmaduros, somos responsables. Pero Dios, hermanos,
Dios quiere que crezcamos a la imagen y a la estatura de Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo a estos hermanos. Hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santidad. La voluntad de Dios es que ustedes crezcan. La voluntad de Dios es que ustedes sean maestros. Porque allá afuera hay más gente que necesita de Dios. Allá afuera hay más gente que necesita enseñanza. Pero si hay que perder más el tiempo enseñando, entonces no hay progreso. Nosotros todos tenemos la capacidad de aprender acerca de Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Pero también, lamentablemente, digo yo, tenemos la capacidad de negarnos a aprender acerca de Dios por nuestra inmadurez. Pero nosotros no somos así, ¿verdad, hermanos? Nosotros estamos aquí con el deseo de aprender más de Dios, crecer, amarlo, glorificarlo y servirle en la obra. Ese es lo que yo creo de ustedes. Pero ustedes tienen que presentarse delante de Dios, a examinarse y seguir creciendo. Porque esa es la voluntad de Dios, que tú y yo crezcamos en madurez. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre mío, te damos gracias por esta palabra. Señor, todos somos inmaduros en un grado. Todos estamos creciendo. Y te pido, Señor, que nos disculpes por tantas veces que hemos sido inmaduros por nuestro propio deseo, Señor. Ayúdanos a ser maduros, ayúdanos a ser responsables, Señor, porque tú lo mereces, porque es bueno, Señor, porque así te glorificamos a ti. Quita de nosotros la pereza espiritual, Señor, y ayúdanos a que tomemos decisiones como hijos tuyos que somos, Señor. Queremos servirte, Padre, pero queremos servirte de una manera ejemplar, de una manera, Señor, que tú seas bendecido, Señor, en nuestras vidas. No al ahí se va, no a ver cómo cae, no, Señor. Ayúdanos a traerte a ti frutos de excelencia que puedan impactar las vidas de otros. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a entonar un canto más. Este canto ya por nombre Cansado del Camino. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón,
que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Así que les recuerdo, hermanos, el día domingo 11 de la mañana hay nuestra iglesia en Caldwell, y también por la tarde en la iglesia en Ontario, Oregon, a las 4 de la tarde. Y bueno, el próximo miércoles a las 6 de la tarde todavía nuestro estudio bíblico ahí en la carta primera de Corintios. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Tengan una linda semana y nos vemos pronto. Adiós.